agradeciéndoles aquí que se hayan tomado el espacio. Mi nombre es Ulises Mejía, soy director jurídico de Firmante y el día de hoy, pues vamos a tratar un tema que nos ha, provocado bastante polémica, ¿no? Vamos a tratar ahí algunas cuestiones de las reformas al Código Civil en materia de arrendamiento inmobiliario, específicamente para casa habitación. Y parte de la reforma a la Constitución a la Constitución Política de la Ciudad de México es muy sencilla, ¿no? Pero creo que también por ahí hubo cuestiones de bastante inquietud en el sector inmobiliario, más para cuestiones de arrendamiento, ¿no? Que es lo que nos ocupa. Em, de aquí, vamos a seguirnos. Les digo, la plática es verdaderamente muy sencilla y muy corta porque las reformas son dos artículos y un artículo de la Constitución. No vamos a tocar como tal la reforma a la ley de vivienda, porque la ley de vivienda son más políticas para vivienda y cuestiones públicas, ¿no? Que ya competen precisamente y directamente al gobierno. Vamos a dar un espacio al último de preguntas, digo, igual sobre la marcha que vayamos explicando esta circunstancia o lo que vamos a dar hoy. Vamos si pueden dejar sus preguntas, ir dejando sus preguntas ahí en el chat, estaría perfecto y las vamos contestando conforme se vaya dando o las contestamos al último, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar con esta circunstancia. Hubo unas reformas a dos artículos del Código Civil para el Distrito Federal, aún todavía no le cambian ahí la cuestión de la Ciudad de México. Bueno, Ciudad de México, Distrito Federal, se entiende por igual, ¿no? Hubo dos reformas. ¿Cuál es la primera? La cuestión del tope de rentas, ¿no? Lo que en el sector inmobiliario se llamó tope de rentas, ¿no? Y la segunda es, pues, un registro. Vamos a platicar también ahorita esta reforma se da en un contexto, pues, político bastante complicado, ¿no? Por cuestiones del presente gobierno que está más tendido a la cuestión, de salvaguardar derechos, ¿no? Si se puede decir así, de la ciudadanía. Y la primera reforma, pues una de ellas es al 2448D del Código Civil para para la Ciudad de México, para el Distrito Federal. Bueno, pues antes lo teníamos, ¿no? Bueno, pues la renta se deberá estipular en moneda nacional y solo podrá ser aumentada, anualmente, específicamente esto únicamente para Ciudad de México y casa habitación, ¿no? Nos decía anteriormente el Código Civil, bueno, pues en aquellos contratos en que el importe de la renta mensual no exceda 5,400 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente y no exceda de 9,000, de la misma, del mismo indicador, el incremento no podrá exceder del 10%, ¿no? De la cantidad pactada como renta mensual. Esto que quiere decir bueno, pues obviamente haciendo esa conversión con el precepto anterior, pues estamos más o menos ahorita en 108 más o menos la unidad de medida en la Ciudad de México. Y bueno, pues para casa habitación pues, se tornaba un poquito grande, ¿no? Esa cantidad, ¿no? Porque de alguna forma no es tan, en la Ciudad de México no hay rentas de casa habitación. Sí las hay, o sea, sí las hay, pero no tantas en cuestión a que llegara a esas cantidades. Estamos hablando alrededor más o menos de 100,000 pesos, ¿no? Para casa habitación. Bueno, pues si tomamos como referencia a esa aproximación, bueno, pues el incremento no podría ser anual, el incremento anual no podría ser de más del 10%, ¿no? Por ahí en la práctica muchas veces utilizábamos el índice, ¿no? La inflación y muchas veces subíamos algunos puntos, ¿no? La inflación más 2 puntos y generábamos ahí una cuestión de incremento
pues bastante elevado, ¿no? Que si yo les digo en la práctica sí se daba a veces más del 10%, pues claro que se daba más del 10%, ¿no? Sin embargo, ahorita contestamos esa pregunta. Sin embargo, ahorita, la cuestión es que sí el gobierno ajusta esa circunstancia, ¿no? Ajusta esa circunstancia para no tener un incremento desmedido. ¿Por qué viene esta reforma y el motivo de esta reforma? Porque obviamente viene de unos años para acá, ¿no? Incluso un poquito antes de la pandemia, pues el arrendamiento estuvo a la alza, ¿no? El arrendamiento estuvo a la alza, obviamente, porque pues estamos dentro de una metrópoli en la cual pues los centros de trabajo y de negocios pues están concentrados, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces hay una alza en el arrendamiento y obviamente pues el legislador, ¿no? En ese afán, o el gobierno en ese afán de controlar esos incrementos para tener un acceso más amable al arrendamiento, pues lanza estas reformas. Digo, sin mencionar que fueron reformas que sí lanzaron de alguna forma, un poquito, apresuradas, ¿no? Entonces teníamos ese tope, ¿no? Del 10% en cuanto a la ecuación que nos daba el código civil para la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Ale. Tenemos también antes de la reforma, el 2448F, ¿no? Nos dice el contrato, bueno, para los efectos de este capítulo, el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador, ¿no? Es parte del artículo, pero lo que nos ocupa en este artículo es que el contrato deberá de contener y nos dice toda la cuestión, eso ya fue materia de otra plática, toda la circunstancia de lo que tiene que llevar un contrato de arrendamiento, ¿no? Se los dejo aquí, incluso la presentación se les va a compartir, ¿no? No hay ningún problema, es un extracto, la verdad es que es un extracto de la ley, nada más tomándolo como referencia y bueno, nos pone todo lo elemental que debe de llevar un contrato, ¿no? Más lo que las partes acuerden, siempre y cuando no se salga del marco legal, ¿no? Entonces, estos dos artículos antes de la reforma, así estaban, ¿no? La siguiente, Ale, porfa. Tenemos una pregunta aquí de Adriana. Hola, entonces está confirmado que aplica también para el Estado de México. No, no aplica para el Estado de México. La reforma únicamente es Código Civil de la Ciudad de México, bueno, en este caso Distrito Federal, para efectos legales de legislación. Nada más es Código Civil para la Ciudad de México. Estado de México no tiene hasta hoy una homologación, ¿no? Bueno, tenemos esta parte también, es el extracto de la ley, ¿no? Y termina en el punto 10, ¿no? Y vámonos a lo que es hoy, en la cuestión de la reforma que salió publicada, ¿no? La siguiente, por favor. Les repito, va a ser más de preguntas y respuestas, porque el tema en realidad es muy corto y muy fácil de entender, ¿no? Igualmente todas las dudas que tengan se las resolvemos. La siguiente, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 28 de agosto, ¿no? Sale publicada esta reforma al Código Civil y nos dice lo siguiente, la reforma referente a los dos artículos anteriores que se señalaron, ¿no? Se reforma el segundo párrafo del artículo 2448D y se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 2448F, ambos numerales del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como siguiente. En referente a la cuestión del párrafo que se toma en la primera diapositiva, el 2448D, nos indica que, bueno, nos indica ahí una cuestión de medida, ¿no? Y el 10%. Bueno, pues se sintetiza ese párrafo, ¿no? Se modifica y nos dice muy sencillo el legislador. El incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual.
Para efectos de esto, se utiliza el índice en cuestión, bueno, el índice como subyacente, ¿no? De hecho, la misma página, del Banco de México nos indica que se toma el tema del subyacente, ¿no? Si no mal recuerdo, ahorita, hoy en día, ¿no? Estará más o menos en 5 punto y algo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí pues es una cuestión que si ustedes lo ven de esta manera, en algún sector como arrendatarios, pues sí tiene un beneficio, ¿no? Pero como arrendadores, pues ya venía una práctica, ¿no? De por lo menos el 10% del incremento, ¿no? Sin dejar de considerar que obviamente la cuestión de la inflación, pues va subiendo y el incremento sí puede llegar a ser un menoscabo, ¿no? En el patrimonio, en este caso del arrendador. Entonces nos dice, el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior. O sea, es decir, si yo tengo un contrato hoy, 26 de septiembre, y lo termino el próximo año en el 25 y lo voy a renovar, el índice que se debe de tomar, la inflación o el índice que se debe tomar es del año anterior, ¿no? O sea, es el de hoy, para efectos de incremento. Les digo, está un poquito, no confuso, pero sí lo veo un poquito más tendido a una cuestión de que fluya, ¿no? De que fluya y una garantía para cuestiones de vivienda y arrendatarios que pues no tienen acceso a la mejor a la obtención o de un inmueble, ¿no? Y se tiene que llevar a cabo eso. Se toma, ¿por qué? Porque hoy estamos a 5, el índice está en 5 y fracción, y quizás en un año, bueno, esté en 6, pasado de 6, bueno, pues se tomará el del año anterior, ¿no? Les digo, en realidad es muy, muy sencillo la ecuación, de hecho es más sencilla de la que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya topa el tema del tope de rentas. Todavía no hay criterios, obviamente, pues la reforma pues prácticamente la publicación es del 28 de agosto y la vigencia empieza a correr al día siguiente de su publicación. Entonces todavía no hay criterios y si se dan cuenta, pues el artículo o la reforma es muy, muy escueto, es muy vago, ¿no? Porque no te dice a lo mejor si el incremento de renta viene a consideración de una renovación de renta o a consideración de que tú incrementes tu renta indistintamente si sea el mismo arrendatario o no, ¿no? Necesitaríamos ver criterios, a lo mejor ya cuando esté esta situación más planchada en un litigio, ¿no? Me voy a dar un momento para contestar estas preguntas que nos están haciendo. A ver, esto nos pregunta Casamax. ¿Esto significa que el tope al incremento en Ciudad de México no aplica para el arrendamiento de locales comerciales? ¿Es correcto? Únicamente es casa habitación. Únicamente es para acceso de casa habitación, ¿no? En cuestión de locales comerciales, todo se queda como lo teníamos antes, ¿no? Y nos dice Cuau García, ¿qué pasaría si pasa un año o dos desde mi último arrendamiento? Al nuevo inquilino le tendría que considerar un balón de renta basado en el último arrendamiento que tuve. Esa justo, Cuau, es la laguna que existe en este momento, ¿no? Ahorita vamos a hilarlo a lo mejor lo que viene del otro artículo y la reforma en cuestión al registro, ¿no? Al registro digital de los contratos, que también tiene ahí un chanfle bastante, bastante administrativo y quizás hasta fiscal, ¿no? Em, Esa es la situación, que todavía no hay criterios, ¿no? Muchas veces hemos estado escuchando en foros de abogados y demás que te dicen, no, pues es por renovación, no, pues es que es por incremento a tu renta, ¿no? Anual, indistintamente si es el mismo arrendatario o no.
Entonces todavía no existe. Por eso les digo, la ley, la reforma sí fue un poco apresurada, no tiene aún como sus puntos o finos o detalles, y uno de ellos es este, ¿no? Entonces todavía no estamos parados sobre nada. Yo les podría decir, pues pudiéramos dejarlo a la interpretación, ¿no? Dejarlo a la interpretación, y si yo lo interpreto de esta forma, pues yo estaría hablando a lo mejor de un incremento sobre renovación. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si tú ya no renuevas, bueno, pues con otro arrendatario podríamos tomar en cuenta que es un acto nuevo, ¿no? Es un acto nuevo y tú pudieras considerar un precio de renta distinto, si, por así decirlo, si tú quieres, ¿no? Tenemos aquí Adrián Aguirre. ¿Podría confirmar el entendimiento del artículo 2448? Si el contrato vence en septiembre del 2025, la inflación de septiembre es de septiembre. Ah, exacto. No, la inflación se toma del año anterior, haz de cuenta. Sí, sí, Adrián, el contrato, eso sí lo deja muy claro. El contrato termina en el 2025, tú vas a renovar en el 2025, pues la inflación que se debe de tomar, el índice que se debe de tomar, es el del año anterior, ¿no? O sea, es septiembre del 2024. Esa es la ecuación, ¿no? O sea, el incremento va en razón a la inflación del año anterior. Espero haber contestado tu pregunta, Adrián. Entonces, aquí tenemos a Adriana otra vez. ¿Cómo tomaríamos los incrementos en la renta de acuerdo al índice para empezar a alinearnos? A partir de ahora, bueno, pues los contratos se van a dar, todos los contratos se tienen que dar referente a esto, ¿no? Referente a esto, al índice. Entonces, todos los contratos tienen que salir así. Obviamente, pues que como arrendadores, ¿qué va a pasar? Pues vas a tomar lo más alto, ¿no? El índice subyacente que te aplique para arrendamiento. Sin embargo, pues no hay una limitante de aplicarlo hacia abajo, ¿no? A lo mejor 2%, 3%, pues no hay una limitante. Pero bueno, pues obviamente en la práctica todos tomaremos el que nos dé más, ¿no? Entonces, todos los contratos a partir del día siguiente al 28 de septiembre, digo, de agosto de este año, pues tienen que salir con esta disposición, ¿no? Con esta disposición del índice, y obviamente, pues en su momento del próximo año, del 2025, que se cumple el año de la reforma en agosto, y tomar en consideración el índice de este año, ¿no? Del 2024 para esos incrementos. Bastará con que se le ponga la disposición a los artículos o la redacción, como digo, a los contratos o la redacción como tal. ¿Cuál es el incremento anual en comercio? En comercio no hay como tal un incremento anual, ¿no? Nada más que si la ley sí nos limita ahí a una cuestión que no sea desmedido, ¿no? Ahorita vamos a atender esta parte de casa habitación. Nos vamos con el siguiente, por favor. Y nos dice el otro artículo, la otra reforma, les repito, es muy sencillo, ¿no? La verdad es que causó más revuelo y más morbo este tema que de lo que la reforma dio. Bueno, nos dice el artículo del 1 romano al 10 romano, que eso fue lo que les mostré, que son los requisitos del contrato de arrendamiento. Y nos dice aquí el legislador, pues que se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del gobierno de la Ciudad de México, y para tales efectos el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado, ¿no? Pues la reforma la lanzaron así, muy apresurada, porque hoy en día no existe una plataforma de registro de contratos de arrendamiento en cuestión inmobiliaria, ¿no? Y bueno, obviamente, pues nos dice el mismo artículo: se regirá de conformidad con los criterios de la Ley de Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, ¿no? Y pues ningún motivo, salvo resolución judicial, podrá ser público o dado a conocer. No sé si recuerden, esto es una percepción, un criterio propio, que desde hace unos años
hubo una reforma a la ley del impuesto sobre la renta, en el cual nos decía de que si en caso de incumplimiento tú demandabas, pues el juez civil tiene la facultad, ¿no? O incluso hasta quizás pudiera ser una obligación, que hoy en día no lo aplican todos, de de llevar a cabo una exhibición de certificados fiscales digitales en el tribunal en caso de incumplimiento. Y me acuerdo mucho que sonó por ahí de pronto decir, bueno, pues es que si no expido los FDIs, no me van a dar mi inmueble ni nada. Una cosa no tiene que ver con la otra. Les hago este paréntesis en cuestión a la reforma del 118 bis, me parece que es el 118 bis de la ley del ISR, porque ya tiene esta circunstancia bastantes tintes administrativos, les digo, y fiscales, ¿no? En algún momento esos jueces cuando solicitan los FDIs, pues nada más servía ese artículo como para que el juez civil informara en su momento al Servicio de Administración Tributaria, si se expidieron y cómo se expidieron. Si no se expidieron, pues obviamente no se expidieron y cuántos se habían expedido, ¿no? Pero no tenía una limitante para ejercer a lo mejor una ejecución para devolver un inmueble o recuperar un inmueble, ¿no? En caso de controversia de arrendamiento inmobiliario, hablando precisamente de la Ciudad de México. Cierro el paréntesis con eso, que sí tenía como algunos tintes de fiscales o administrativos de control sobre el arrendamiento, porque pues obviamente sabemos que en este negocio del arrendamiento, pues somos o son muy pocos los que como arrendadores, pues cubrimos esa parte, ¿no? De la parte tributaria, independientemente de que sea una obligación, ¿no? Siento que este contrato va más allá de una cuestión en materia civil y sí siento que va tendido a una cuestión de control de arrendamiento, ¿no? Incluso entre autoridades pudiera ser una buena base de datos para decir, bueno, pues fulanito no paga impuestos o si los paga hay que ver de qué forma los paga, ¿no? Eso ya es una cuestión de quizás de control, ¿no? Les repito, administrativo o fiscal. No le veo yo la finalidad del registro de contratos de arrendamiento, pero bueno, hoy en día no hay como tal una plataforma en la Ciudad de México que nos permita hacer atender a este artículo, ¿no? Aquí hay una pregunta. Dice, con base en este artículo 2448F, ¿qué nos recomiendas comentar a nuestros clientes en cuanto al registro de contratos? Porque eso los alarma un poco. Pues la verdad es que, o sea, eso del registro de contratos, hasta que no exista una disposición ya administrativa o una plataforma del gobierno, pues se va a tener que hacer, ¿no? O sea, la recomendación es sí atender a la ley, ¿no? Es como siempre la recomendación es, pues, oye, no quiero pagar impuestos, pues la recomendación siempre va a ser pagar impuestos, porque en algún momento, pues, vas a tener algún problema, ¿no? Entonces, aquí también les digo que la reforma sale como muy apresurada, ¿no? Porque no nos dice ese artículo, bueno, pues se establecerá un registro digital y lo tienes que registrar y todo, pero todavía no hay criterios de decir, bueno, pues si no lo registro puede ser una causa de nulidad o en materia procesal, si no lo registro, pues a lo mejor voy a tener una repercusión en el tribunal, ¿no? A lo mejor me van a pedir el registro y me van a pedir ciertas formalidades. Pues una de esas formalidades, pues es este registro, que si me preguntan hoy qué recomendación les haría si hoy existiera una plataforma ya del gobierno para hacer este tipo de actuación en el acto de arrendamiento, valga la expresión,
pues sí, sí, se los recomendaría hacerlo, ¿no? Hasta en tanto no salgan criterios que determinen si sí es una cuestión de nulidad al contrato o una cuestión de que si en materia procesal pudiéramos llevarlo a una recuperación, sea una limitante para eso. Hoy no hay nada, así como no hay una plataforma para llevar a cabo este tema, pues no hay criterios que nos permitan tener un rango de maniobra más amplio, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues les digo, la recomendación hoy sería, sí, en cuanto salga la plataforma, sí ver cómo funciona la plataforma y sí registrar esos contratos de arrendamiento. Digo, a fin de cuentas, pues es una disposición legal que se tiene que atender, ¿no? Ya en su momento, a lo mejor como abogados, pues veremos la posibilidad de llevar a cabo a lo mejor otro tipo de actuaciones en referencia a esto. Pero les digo, sí es muy escueta la reforma. No hay una plataforma, ¿no? Inclusive este, la misma ley nos dice bueno, pues no nos pone los lineamientos, ¿no? No nos pone los lineamientos de ese registro. Entonces, pues al día de hoy atendemos al incremento, en cuestión al artículo anterior, ¿no? Al 2448D, atendemos al incremento, eso sí está muy claro. Y pues sí tenemos que atender a la circunstancia del registro, ¿no? Entiendo que en el sistema inmobiliario, a lo mejor en cuestión de arrendamiento, pues sí, los clientes están un poco alarmados, ¿no? Los clientes, los arrendadores, los dueños están un poco alarmados por ese registro. Pues si no hay criterios hasta ahorita y en su momento sale la plataforma para hacer este tipo de registro, pues se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que atender hasta no ver si de verdad nos va a causar una nulidad del contrato o si de verdad nos va a causar una, este, una circunstancia en materia procesal, ¿no? En el tribunal. Hago el paréntesis, ¿no? En su momento la reforma al 118 de la ley del impuesto sobre la renta, pues no solicitaba la exhibición de CFDIs o la manifestación de que si sí o si no se presentaron y no ha sido hasta hoy una limitante para recuperar de alguna forma los inmuebles, ¿no? Incluso muchos jueces ni lo atienden al día de hoy, ¿no? Como que no tienen el interés de combinar una materia con la otra, ¿no? Hablando de materia civil con materia fiscal. La que sigue, por favor. Les digo, entonces es muy sencilla la reforma, ¿no? A ver, aquí tenemos otra pregunta. Y tenemos aquí al arquitecto Martín. ¿El arrendador tiene alguna obligación de dar aviso a la Tesorería de Ciudad de México del arrendamiento de un inmueble habitacional? Pues mira, en cuestión fiscal, pues tienes la obligación, ¿no? De llevar un régimen de arrendamiento. O sea, no es como para que lo hagas o no lo hagas. Sin embargo, tienes la obligación como tal, ¿no? Mucha gente no lo hace, pero sí tienes la obligación de enterar tus impuestos y de tener un régimen de arrendamiento para efectos de este tipo de acto, ¿no? No es que lo avises a la tesorería, sino que en materia fiscal, por cuestión del impuesto sobre la renta, que ya es una cuestión federal, pues tú tienes la obligación de enterar eso, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo mi contrato de arrendamiento por 10,000 pesos y de esos 10,000 pesos hacer tus deducciones y obviamente pagar tu impuesto sobre la renta hasta donde se pueda, ¿no? Sí tienes la obligación, no precisamente a la Tesorería de la Ciudad de México, porque es una cuestión de impuesto, de un impuesto federal, que es el impuesto sobre la renta. Sin embargo, aquí, pues atendiendo a la reforma, en algún momento sí vas a tener la obligación de registrar ese contrato, ¿no? Y les digo, yo, una percepción muy personal, muy particular, yo sí lo veo como una cuestión de información entre autoridades, de que pues generar bases de datos para ver quién tiene registrado un contrato y quién no.
aquí no nos permite la ley el pacto en contrario, ¿no? Arrendador, arrendatario, oye, porque me hacían la pregunta en días pasados, ¿no? Si, si el arrendador y el arrendatario pactan que el incremento va a ser de 10%, pues, no, la ley no nos permite, ¿no? El pacto en contrario aquí, porque cuando la ley nos permite eso, la ley es muy acertada, ¿no? Dice, salvo pacto en contrario. Entonces aquí el incremento se toma con la inflación del año anterior, ¿no? Y tienes que hacer un registro. No nos lo deja a criterio de arrendador y arrendatario. Pero sí, arquitecto Martín, en este caso, sí tienes la obligación tú en cuestión federal de enterar esa parte por impuesto sobre la renta. Que en la práctica no se hace, esa es otra circunstancia, ¿no? La verdad es que la mayoría de los arrendadores no lo hacen y pues también tiene un porqué, ¿no? Porque pues obviamente sabemos ya me voy a meter en otros temas, pero los impuestos pues no trabajan como deberían de trabajar, ¿no? Posteriormente, bueno, pues surgió una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México que también entró ahí, que generó bastante inquietud, ¿no? En el sistema inmobiliario, incluso hubo preguntas de clientes, ¿no? De pronto decir, oye, pues, ¿sabes qué? Nos van a quitar nuestros inmuebles o el gobierno va a disponer. La verdad es que este tipo de pláticas se hacen para efectos de que quede claro, ¿no? Esa parte de este, de que no tengamos así como generemos un pánico legal, ¿no? Dentro de nuestro ramo, que es el arrendamiento, para efectos de que pues, la información quede clara, ¿no? La reforma a la Constitución de la Ciudad de México no fue tan sustanciosa, ¿no? En realidad no generó una cuestión de cambios, ¿no? Como tal en la cuestión de arrendamiento o en la cuestión de la propiedad privada, ¿no? Nos dice el artículo tercero de los principios rectores, ¿no? Se asume como principios rectores, bueno, pues el respeto a los derechos humanos, la defensa, bla, 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 entre otras cosas. Nos dice, bueno, y el respeto a la propiedad privada, nos decía la Constitución. Esa era la redacción como tal de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? El respeto a la propiedad privada. Y sí, si bien es cierto, pues existe la modalidad de propiedad privada. Y lo que les voy a poner ahorita es referente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya en cuestión federal, y la verdad es que no hubo como tal un cambio, ¿no? Porque ya existía esta redacción en la Constitución Política que nos habla, sí, sí era muy limitada, ¿no? La Constitución Política de la Ciudad de México, el respeto a la propiedad privada, ¿no? Nos decía como tal ahí muy sencillo, ¿no? Y viene la reforma, por favor, la siguiente, Ale. Viene la reforma de la Gaceta de la Ciudad de México, 2 de septiembre del 2024, que toma vigencia al día siguiente de esta publicación. Y lo que nos dice es, el respeto a la propiedad únicamente nos cambia esta redacción, ¿eh? O sea, si se dan cuenta es muy sencillo, como les dije desde el principio, es muy sencillo y muy, pues, una reforma, si quieren verla hasta inútil, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como una cuestión de a lo mejor y me voy a meter en otros temas, pero de justificar la labor legislativa, ¿no? O la labor del jefe de gobierno en su momento, ¿no? Entonces nos dice, bueno, pues nos das la misma redacción y nos dice el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ni siquiera se tomaron el tiempo o la molestia de a lo mejor detallar, ¿no? En cuestión de redacción. Igual, son reformas que lanzaron de ese tipo, ¿no? Pero que pues sí en nuestro ramo sí
sí nos movió, ¿no? Sí nos movió porque pues hay una incertidumbre de gente que nos dice, bueno, pues ¿qué va a pasar? Me van a quitar el inmueble y demás. Vámonos al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene bastante sustancia, pero bueno, pues aquí lo sintetizamos un poco. La que sigue, por favor, Ale. Y nos dice, bueno, pues la propiedad, aquí hay un punto que no es nuevo, no es nuevo, y esto ha existido desde hace muchos años. Que nos dice, bueno, la propiedad de las tierras y de las aguas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, ¿no? Al Estado, ¿no? La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir ese dominio de ellas a los particulares en esa modalidad, ¿no? De constituyendo la propiedad privada. Pero en ese sentido de la constitución política te dice, bueno, pues originariamente corresponde a la nación o al Estado, ¿no? Dependiendo a lo mejor también el nivel de gobierno que exista, ¿no? Ya sea municipal, ya sea estatal, ya sea federal, ¿no? Y obviamente dice constituyendo la propiedad privada, o sea, el Estado te proporciona ese dominio mediante la figura de la propiedad privada, como tal, todos la conocemos. Y nos habla, por eso les digo, en términos de este artículo, es que se homologa la Constitución Política de la Ciudad de México, ¿no? Y obviamente este artículo ya nos habla de cuestiones de expropiación, ¿no? Por utilidad pública y mediante indemnización. Esto, por favor, no se alarmen, esto en cuestión federal siempre ha existido. O sea, siempre hemos estado a expensas de una expropiación, de una cuestión de utilidad pública, ¿no? No se da tanto el caso, no se ha dado tanto el caso, pero sí ha habido algunos casos de que por cuestión de utilidad pública, pues el gobierno obviamente expropia esa parte, bueno, con un resultado de una indemnización, ¿no? Muchas veces quizás a lo mejor los procesos en la indemnización pues no son tan benévolos para la cuestión de los dueños, ¿no? Pero bueno, existe esta disposición, ¿no? Bueno, y nos dice aquí el artículo, bueno, la nación tiene todo el tiempo del derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Eso es a lo que muchas veces se refiere la reforma al al artículo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México, que sí dicte el interés público, así como el de regular beneficio social, aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Todo esto ya va más tendido a lo mejor a una cuestión de sí, o sea, sí tienes la propiedad privada, y sí, pero conforme al interés público, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo en esta circunstancia de que es como dicta el interés público. Muchas veces si tenemos muy latente la cuestión de quien quiere poner a lo mejor o cambiar o tener un uso de suelo de oficinas, ¿no? En una zona residencial. Pues en ese momento el interés público pues es residencial, ¿no? Estamos hablando ya de cuestiones más de desarrollo urbano y de políticas de vivienda, ¿no? Entonces les digo, la verdad es que no hay en cuestión a este artículo, a esta reforma, pues no hay de qué alarmarse, ¿no? Les digo, me voy a meter en cuestiones políticas, pero pues hasta eso los legisladores en su reforma o el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de México en el decreto, pues mandan la reforma así como tal, ya muy escueta, les digo yo, para mí una opinión muy particular, pues sí como una cuestión de justificar, ¿no? Esa parte, y obviamente tendido a lo que es el gobierno actual, ¿no? Todos sabemos hacia dónde va el gobierno actual, pero sí podemos estar seguros que la propiedad privada está en las mismas condiciones, ¿no? En las que estaba antes, ¿no? Nada más una reforma de una cuestión a modo de homologación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya es una cuestión federal, ¿no? Les digo, esta parte es muy sencilla, ¿no? Las reformas son muy sencillas, el primer artículo, el incremento es muy básico
y es muy entendible. Les digo, al día de hoy todavía sí necesitamos que quizás empiecen a salir criterios, ¿no? Criterios judiciales, pudiera ser en cuestión a ver cómo se va a manejar, porque sí son muy vagas, ¿no? Sí son muy vagas, sí es entendible la circunstancia del incremento, obviamente, pues para atender una cuestión social, ¿no? De no intentar o no tratar de lesionar al arrendatario en los incrementos, pero pues obviamente estás cubriendo a una parte de la sociedad, en este caso los arrendatarios, y estás a lo mejor poquito, descubriendo a los arrendadores, ¿no? En la cuestión de que si supiéramos que es un poquito, que esa inflación, ¿no? O ese incremento a la renta te va a cubrir la cuestión de a lo mejor de gastos o demás, ¿no? O sea, de más gastos en cuestión a la inflación o a lo que determinan los productos y servicios, los costos, pues sí es un poquito, no es tan oneroso, ¿no? Para efecto de los dueños o de los arrendadores. Entonces les digo, la verdad es que es muy sencillo. Esto se les va a compartir la presentación, pero sí queríamos como dejarlo bien entendido de que pues, ahorita en la cuestión de la Ciudad de México, para efectos del Código Civil, hay que atender eso. A partir del 29 de agosto, hay que atender que todos los contratos de arrendamiento salgan con ese tope de renta, ¿no? A la inflación del año anterior, que obviamente lo vamos a ver, lo vamos a empezar a practicar dentro de un año, ¿no? Y yo estoy seguro que dentro de un año va a haber modificaciones a esto, o va a haber criterios, ¿no? Que nos puedan dar más rango de maniobra. Y efectivamente hoy la otra reforma, el otro artículo, no hay como tal hoy una plataforma, ¿no? No existe hoy una plataforma de la Ciudad de México para el registro de contratos de arrendamiento en materia, de inmobiliaria, ¿no? Entonces, en cuanto se dé esa plataforma o ese registro, pues obviamente estaremos informando la mecánica, ¿no? La mecánica a nuestros clientes y obviamente ustedes como colegas y asesores, ¿no? Y colaboradores. Sí hay que atenderlo, al día de hoy hay que atenderlo como viene, ¿no? No hay vuelta de hoja, les digo, al día de hoy no hay una plataforma, no hay un registro, hay que esperar a que salga esa parte, pero sí lo que hay que atender es el incremento, ¿no? Los contratos con anterioridad a la reforma se quedan como estaban, ¿no? No hay una modificación a eso, ¿no? Todos los contratos anterior a la reforma se quedan como estaban. Y les digo, bueno, pues si quieren vamos alguien tiene alguna duda o alguien tiene una pregunta, pues vamos a contestarla. Nos dice Lourdes Camacho, a ver, agradecemos la transmisión de sus conocimientos y opiniones. Gracias, Lourdes. Y gracias por darte el espacio aquí con nosotros. Les digo, me hubiera gustado más tener más tema, ¿no? Más contenido para esto, pero la verdad es que las reformas no nos dieron para más. Les digo, sí fueron unas reformas muy apresuradas, sí las lanzaron así como venían, incluso pues, digo, en foros de abogados y pláticas con colegas, pues en realidad todos nos quedamos como que en el aire con esto del registro, ¿no? Decimos, bueno, pues aventaron una reforma y no aventaron la mecánica de cómo es, ¿no? Esta parte, pero bueno, pues eso es mucho de la cuestión legislativa, ¿no? A ver, tenemos aquí a Adriana. Si llegara a existir un registro de contratos, ¿quién lo haría? ¿El propietario o ustedes? Hay que ver la mecánica. La verdad es que sí firmante estaría obviamente en esa circunstancia, claro, como una cuestión de otorgar ese servicio, hay que ver la mecánica que pone el gobierno para efectos de cómo va a ser ese registro, porque quizás por el tema también, y si nos dice el artículo, el tema de la circunstancia de que, pues obviamente son datos personales que nosotros en su momento tenemos,
Si nos permite la plataforma a nosotros como tal hacer esa circunstancia de registro, pues obviamente se les proporcionará, ¿no? Vamos a implementarlo en Firmante, la cuestión de proporcionar ese servicio, ¿no? Esa es la pregunta de Adriana. Patricia Trujillo nos dice muchas gracias gracias a ti, Patricia, por darte la vuelta y el espacio, ¿no? Les digo, me hubiera gustado más tener más contenido, pero pues la reforma y el tema no dio para más. Digo, esperando que de verdad se aclaren sus dudas. Si no es en este foro, es directamente en la oficina con su servidor o con el equipo jurídico que tenemos, obviamente pues, mediante cita, llamada, lo que les vaya ocurriendo. De todas maneras, cualquier actualización, pues obviamente los vamos a tener al tanto, ¿no? De lo que vaya surgiendo, criterios, de lo que vayan surgiendo, a lo mejor modificaciones y demás, ¿no? Nos dice Carmen, gracias por la información, gracias Carmen a ti por darte la vuelta. Miros nos dice una duda, entonces los contratos celebrados el año pasado a partir de este año entra en vigor la nueva reforma con el incremento del año pasado o entrará en vigor para los nuevos contratos. No, los contratos celebrados el año pasado se llevan como el año pasado. O sea, ya se tienen, si tú le pusiste antes de, a lo mejor te estoy hablando de septiembre o incluso hasta agosto, ¿no? Del año pasado, este, que si tú traes un 10% se tiene que atender a ese 10%. Entonces, ese nuevo contrato, ese nuevo incremento, pasado el 28 de agosto de este año, ya tiene que salir con la nueva disposición, pero si tú lo tienes con la disposición anterior, no tienes problema, se tiene que atender, ¿no? Entonces, tú incrementas conforme lo tenías el año anterior, pero el nuevo que hagas sí debe de traer la disposición actual, ¿vale? Adriana, ¿podría el gobierno exigirles a ustedes que los registren? Pues no, no como tal, porque somos una prestadora de servicios, ¿no? Nosotros somos pues vamos a decirlo así como sí, pues un prestador de servicios, un despacho, ¿no? No podría exigirnos que los registremos. Más bien la exigencia es directamente a quien renta, ¿no? En este caso la figura arrendadora, pero no podría exigir, bueno, salvo que no exista otra disposición, ¿no? Una sorpresa de este tipo, ¿no? Como lo hemos venido viendo con el actual gobierno, pero hasta ahorita no, y la verdad es que muy particular, no lo creo. Benjamín Martínez, ¿es viable usar la legislación Código Civil para el Estado de México para rentas? Qué buena pregunta, Benjamín. Buenísima pregunta. Igual me voy a la cuestión de criterios y la verdad es que se comentó en foros de abogados y se comentó incluso en la oficina con el equipo jurídico, ¿no? Como darle si se dan cuenta al final de los contratos de arrendamiento, hay una cuestión, hay una redacción que nos dice, bueno, pues no existe dolo, mala fe y para cualquier controversia, las partes se someten a la jurisdicción y tribunales y competencia de legislación del Estado de México, de la Ciudad de México, independientemente de su domicilio presente o futuro. ¿Cuál es el tema aquí? Que sí entra ahí una cuestión a lo mejor de una alternativa, ¿no? Por así decirlo, de llegar a utilizar la legislación del Estado de México. Sí, también hay que tomar en cuenta que hay una cuestión de jurisdicción por territorio, ¿no? Entonces les digo, sí hay que ver que empiecen a brincar los criterios, ¿no? Sería a lo mejor hoy sería, yo si te dijera, sería hacer un experimento, pero bueno, con esa circunstancia de los clientes y demás, pues como hacer el experimento sería un poquito riesgoso, ¿no? Pero es muy buena pregunta. Yo en muy particular, opinión como abogado, yo sí te diría que a lo mejor no tendríamos tanto rango, ¿no? Para utilizar la legislación del Estado de México por la cuestión del territorio y de dónde se encuentra el inmueble, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí también el legislador en algún momento va a parchar esa laguna,
¿no? Que tenemos, pero sí es muy buena pregunta y obviamente existe como alternativa, ¿no? O sea, si la misma ley es muy escueta, pues existe como alternativa. Sin embargo, la limitante ahí es que sí existe una jurisdicción por territorio y obviamente, pues en el entendido de que a lo mejor el legislador sí va tendido a la cuestión de arrendamiento dentro del territorio de la Ciudad de México, ¿no? Pero muy buena pregunta, Benjamín, y muy buen tema, ¿no? La verdad es que está muy puesto a discusión. Hoy no, hoy estamos todavía, la reforma es muy nueva, hoy estamos todavía un poquito en el aire. Isabel, muchas gracias, gracias a ti, Isabel, por darte la vuelta. Carlos, agradezco de antemano el envío de la presentación. Ah, bueno, perfecto, te la mandamos ahí a tu correo y los que la quieran también, por favor, déjenos sus correos y se las hacemos llegar, si no es que ya los tenemos. Bien, bye, muchas gracias, información valiosa. Gracias a ustedes, muchas gracias, licenciado Ulises, nos dice Pascual. Gracias, Pascual, un abrazote. Benjamín, gracias una vez más a ti y buenísima la pregunta. ¿Cuál sería la redacción adecuada para poner dentro del contrato respecto al incremento? Pues el incremento, digo, la verdad es que la redacción adecuada, si ustedes ven la cuestión de la reforma, pues es muy cortita, ¿no? Entonces a lo mejor pudiéramos vaciar esa información, o sea, nada más que el incremento se dará conforme al índice o a la inflación del año en que se firme el contrato, ¿no? Del año en que se firme ese contrato. Entonces, les digo, o sea, no existiría una redacción adecuada. Lo que podríamos hacer es lo más apegado a la reforma y al artículo, ¿no? Pero sí considerando que se tome la cuestión del incremento al índice del año anterior, ¿no? Ojo, subyacente, que es el que nos maneja ahí el indicador y nos dice para arrendamiento es este. Nos dice por aquí Laila, muchas gracias, gracias a ti, Laila. Casamax, gracias a ustedes. Rodolfo Reséndiz, muchas gracias, gracias a ti, Rodolfo. Gracias a todos, de verdad, Tere, gracias por darse la vuelta y el tiempecito que se dieron, les digo, hubiéramos tenido más contenido, pero bueno, los legisladores no nos lo permitieron. Val, muchas gracias por el tiempo, gracias, Val. Miros ya mandó su correo. También aquí Moda Accesorios, ya mandó su, si por uno lo comparten la presentación. Claro, pongan sus correos y les compartimos la presentación sin ningún problema. De todas maneras, creo que por ahí Ale, no sé si la vayamos a dejar en YouTube para efectos de quien la necesite o de quien tenga ganas de escucharnos, ¿no? Y de verdad, cualquier cosa o cualquier circunstancia que se vaya dando, los vamos a tener actualizados. Y bueno, de todas maneras, cualquier duda, acérquense con el equipo jurídico mediante los ejecutivos y con todo gusto en la oficina agendamos citas o por cualquier duda que se les haya quedado o si no llegaron a tiempo, también aclaramos cualquier duda vía telefónica, vía correo electrónico. A mí me gustaría más presencial en la oficina, si con gusto activamos ahí el equipo jurídico para aclarar cualquier circunstancia, ¿no? Si ya no hay dudas o ya no hay más cuestiones, pues yo les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo y bueno, pues le repito, vamos a estar ahí al tanto de la cuestión, incluso cuando salga la plataforma o la mecánica para el registro de contratos, pues obviamente previo estudio que le demos nosotros, pues vamos a tenerlos informados y ver de qué forma lo vamos a implementar, ¿no? Entonces, pues le repito otra vez, muchas gracias por darse el tiempo y el espacio y bueno, pues cualquier cosa estamos a la orden. Recuerden que somos Firmante, la firma que te respalda y muchas gracias a todos.